Pues entonces, si os parece, damos por empezada esta videoconferencia, esta charla informal. Aunque seamos pocos, esta vez, pues mira, tendréis más, ¿cómo se llama eso? Más atención vosotros, los que estáis ahora aquí. A ver, si los que estáis aquí estáis de acuerdo, se habló de que, espérate, ¿dónde lo tengo apuntado esto? Aquí, que en esta charla os que queríais, ¿dónde lo tengo? No me, ahí. ¿De qué habíamos hablado? Sí, de por qué, estoy intentando buscar lo que me dijisteis, por qué a veces renegamos de la misión, se dijo con una palabrota incluida, porque a veces renegamos de la misión que sabemos que es la nuestra, pero no la queremos. A ver, de entrada, esta pregunta no tiene una respuesta única, puesto que cada persona será diferente. Bueno, mal dicho, cada persona es diferente, con lo cual cada uno tendrá sus propias razones para seguir la misión, digamos, lo que nuestra alma quiere que aprendamos en esta vida, o no seguirla, ¿vale? No podemos decir que, en general, todo el mundo lo hace por esto, o por esta, o por otra razón. Cada uno tendrá la suya. Ahora bien, sí es cierto que a pesar de las diferencias que puede haber, suele haber alguna que está muy, muy claramente marcada por el ego. Recordáis que hemos hablado más de una vez del ego como una construcción psicológica del ser humano que es necesaria para la evolución. Es lo que nos permite y nos obliga, de alguna manera, a avanzar. El ego es el que busca lo mejor para uno mismo, ¿vale? Lógicamente, por lo tanto, es el que cuando empieza a aparecer se ocupa de conseguir más comida, conseguir más seguridad para nosotros y los nuestros, los hijos, etcétera, pareja, hijos. El que quiere nuestro bienestar de salud, bueno, es el que quiere lo mejor para nosotros mismos. Por lo tanto, es el que nos empuja a usar nuestras capacidades físicas, emocionales y mentales para mejorar, para prosperar, para mejorar, para progresar. O sea, que está perfecto y es necesario. Ahora bien, tiene una limitación. Por sí mismo, por el hecho de ser un constructo mental nuestro, solo para nosotros, lógicamente el único interés que tiene es para uno mismo. Y en la evolución humana sabéis que hay un momento en el cual debemos ampliar horizontes y empezar a pensar en otros también, en los demás, no solo para uno mismo y la familia básica, que esto ya forma parte de la biología, por lo tanto es lo mismo que pensar para uno mismo, pues tenemos que empezar a pensar en que existen otras personas en la sociedad, etcétera. Y a partir de ahí es donde el ego se convierte en un obstáculo. Porque por sí mismo el ego nunca pensará en los demás. No tiene sentido que piense en los demás. Hasta que se ha hecho un cambio de chip lo suficientemente grande como para darte cuenta que de manera egoísta, todavía sigue siendo egoísta, pero de manera egoísta, cuando haces cosas buenas para los demás, en general, sueles tener, ¿cómo se llama eso?, retorno positivo también. Si tú eres un cabrón hacia la sociedad, normalmente la sociedad será más cabrona contigo todavía. Si ya puedes dar por supuesto que todo el mundo mira para sí mismo, tampoco es cierto, pero podemos hablar de eso así, pues entonces resultará que ya normalmente la sociedad no estaría haciendo nada para ti o muy poco, pero si tú encima te vuelves un cabrón, lógicamente será peor. Por lo tanto, el egoísmo inteligente se da cuenta que ayudar a los demás o hacer cosas para que los demás estén mejor también te ayuda de rebote a que al menos algunos te ayuden y o no te pongan trabas. Por lo tanto, ya es un segundo paso. Ya no es solo piensas en ti, sino también en los demás, aunque sea por razones egoístas. Y, lógicamente, a partir de un punto que ya eso se trasciende, lo que estáis estudiando la cábala es lo que se llama tener el punto, cuando se despierta el punto en el corazón. Los que habéis aprendido esoterismo es lo que se llama la primera iniciación, es nombres, digamos, parecidos, bueno, sinónimos, ¿vale?, en filosofías diferentes. Bueno, pues a partir de ese momento sí que el ego comienza a ser un obstáculo en el sentido de que hay que controlarlo, de verdad. Tiene que ser ya
No matarlo, que a veces se dice mata el ego, ¿no? En toda esa historia. No, 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 no. El ego hay que mantenerlo despierto, puesto que sigue siendo una herramienta muy buena para nosotros. Pero no tiene que ser el que imponga lo que hay que hacer, sino que tiene que ser una herramienta para hacer cosas. Pero quien lo decide tiene que ser por encima del ego, tiene que ser ya nuestra, bueno, debería ser nuestra alma, pero al menos la parte de nosotros que está entre medias y está buceando entre el ego y el alma, ¿no? Ahí es donde empieza a haber ese problema con el camino del alma. Mientras manda el ego del todo, no podemos evitar seguir el camino del alma. Fijaos lo que estoy diciendo. Es imposible evitarlo, porque no tenemos libre albedrío. El libre albedrío empieza a funcionar cuando es un ser humano completo. Antes, lo que manda son los deseos, los instintos, bueno, montones de cosas. Y todo eso ha sido programado por lo que ha ido viniendo, lo que has ido viviendo durante todas tus vidas, y además por detrás, por el alma. Entonces tú no escoges, o escogen tus instintos por ti, o escoge el alma, o el alma provoca que tus instintos hagan tal o cual cosa. El resultado es que normalmente la gente no tiene libre albedrío. Fijaos lo que os estoy diciendo, porque normalmente se suele decir algo diferente. Si alguien me pregunta cuando estamos en una carta astral, una interpretación o en una asesoría, ¿existe el libre albedrío? Lo que tengo que decir es que sí, porque es cierto. Pero la mayoría de las veces me callo porque lo pienso así después de según quién ha hablado, ¿no? Como se ha explicado, etcétera. Yo lo que pienso sí existe, pero tú no lo tienes. Pasa que no se lo voy a decir, lógicamente, ¿no? Pero en que en realidad hay mucha gente que no tiene libre albedrío, simplemente se deja llevar por sus instintos. Bien. Entonces, mientras estamos bajo el ego, no hay lucha contra lo que quiere el alma. De entrada no tenemos ni idea de lo que quiere el alma, ni se nos plantea la idea de ir a preguntar a alguien qué es lo que quiere el alma, ni pensar en nuestro interior, y por lo tanto vamos viviendo de manera reactiva lo que nos vamos encontrando. El alma nos propone situaciones delante en la vida que nos obligan a aprender, a cambiar, a sufrir o a disfrutar, da igual, pero reaccionamos. O sea que el hecho de que alguien se pregunte ¿por qué me resisto a mi misión del alma? Ya está diciendo que tiene un cierto nivel de evolución. No es una persona normal y corriente como la mayoría. Eso no deja de ser algo bueno, ¿vale? Sí que la pregunta significa que algo joroba, pero aún así significa que estás bien, por un lado, estás mejor que la mayoría de las personas. Como digo, el libre albedrío empieza en ese momento, cuando ya has decidido empezar a caminar hacia tu propia evolución. Y es entonces cuando puedes hacerlo buscando alguna herramienta que te indique, te enseñe, te indique, te marque cuál es tu camino del alma, o en meditación, meditando, encontrarlo, que también se puede, ¿vale? Lo que ocurre es que suele ser más lento. ¿Ves? Estas son dos maneras, que también no sé si os lo habéis planteado, dos maneras de encontrar el propósito de vida, el camino del alma, eso, dile como le quieras. Bueno, hay tres. Uno, buscar a alguien que te lo diga. Es el más rápido, evidentemente. Pero digamos que tiene un problema, y es que quien te lo dice tiene que ser alguien, digamos, fiable, porque puede ser un vidente, una vidente, una tarotista, ¿entendéis, no? Cualquier persona que pueda darte un consejo sobre eso. Y ahí es el peligro de caer en seguir lo que dice otro, lo cual nunca hay que hacer, ¿vale? Hay que buscar lo que tú sientes de verdad, no porque te lo ha dicho otro, no dejarte programar por otra persona. Bien, el primer camino sería buscarlo a través de alguien. El segundo es bastante rápido también, es preguntar no, aprender alguna de las herramientas, la astrología, la numerología, etcétera, todo esto que estamos aprendiendo en asesorar con el alma, pues buscar aprender cómo saber ese camino kármico. Recordad que en astrología, por ejemplo, es el nodo norte. Aunque de esta manera lo estás buscando en que alguien te lo explique, pero en realidad lo que estás haciendo es aprendiendo lo que significa el nodo norte, buscar lo que significa el tuyo concretamente, y entonces ya, aunque sí que lo buscas en libros o en profesores que te lo digan, pero ya no es lo mismo que ir puntualmente a una persona y decir, oye, dime lo que tengo que hacer.
¿Me entendéis? Es diferente. Estás aprendiendo a buscar de manera objetiva qué es lo que tienes que hacer o lo que tu alma quiere que hagas. Lo que tienes que hacer es así, ¿no? Lo que tu alma quiere que hagas. Y la tercera es la meditación. Pero este es el más largo, el camino más largo, porque primero tienes que saber meditar bien, luego saber callar la mente para poder escuchar tu interior y empezar a hacer trabajo de reflexión sobre qué es lo que tengo que hacer aquí y buscar en tu interior qué es lo que te hace sentir mejor. Porque realmente es eso, el camino kármico siempre es lo que cuando lo haces te hace sentir mejor. Te hace sentir bien, te hace sentir que estás haciendo lo que toca. Entonces eso es más largo en cuanto al tiempo. También es cierto que si lo haces de esta manera, es la manera más fiable. Porque puedes mirar en una carta astral que dice el nodo norte, por ejemplo, y bueno, ya sabréis que el nodo norte, en una interpretación de una carta astral, no deja de ser algo genérico para todos los que tienen el nodo norte en tal signo, en tal casa, significa tal cosa. Pero no es exactamente aplicado a ti, no es literal. Tú tienes que encontrar cómo entender y aplicar ese nodo. Los que tenéis en la casa 4 habla de la familia, ¿vale? Como yo lo tengo en la casa 11, habla de las amistades, los proyectos, de amar a todo el mundo. Pero eso siguen siendo cosas muy genéricas. ¿Cómo puñetas lo aplico? Tengo que encontrarlo yo. Y ahí cuesta más. Digamos que no es tan exactamente detallado. En cambio, si lo haces con meditación, tardas más, muchísimo más tiempo en saberlo. Pero lo que sabes es algo que nunca más se te va a olvidar. Vas a darte cuenta que es algo que ha salido de tu interior. Por eso yo recomiendo que sea, bueno, lo que recomiendo es que se prueben las tres cosas. Si encuentras alguna tarotista que te lo dice, mira, ya tienes para empezar. Luego miras en tu carta astral y tú, donde puedas, vas aprendiéndolo tú y además sigues el camino de la meditación y así supongo que ahorras un poco de tiempo. Y si lo has hecho bien, las tres cosas te serán confirmadas. Simplemente que habrá diferente nivel de detalle. Bien, pues entonces cuando tienes ese camino, es por eso, por el motivo de que tú ya estás en el camino espiritual. Si no, no te lo habrías planteado. O cuando te lo habría dicho alguien, tú hubieras dicho, ah, mira, qué interesante, y habrías seguido. Yo lo he visto muchas veces, interpretar la carta astral a alguien que realmente no está todavía en el camino espiritual y ya le puedes hablar del nodo norte, que no tiene ningún significado. Para esa persona no le sirve. En ese momento no le sirve. Probablemente le servirá más adelante, pero en ese momento no. Por lo tanto, ya estás en el camino, ya más o menos tienes una idea de qué tienes que hacer y es entonces en donde empieza la lucha. El libre albedrío te permite escoger. El alma no te obliga. Bueno, hablámosle del libre albedrío luego, después de terminar esto. El alma no te obliga del todo a que hagas eso. Te deja la posibilidad de que no lo hagas o de que lo hagas a medias o a 3/4 o a 1/10, da igual que hagas algo o que no hagas nada. Y el ego sí que no quiere. Y respondiendo quizás ahora sí a la pregunta que se había hecho de por qué, es porque el ego sabe que si sigue el camino del alma, siempre, siempre, el ego queda relegado a un papel secundario. Porque lo que nuestra alma quiere es que avancemos espiritualmente y volvemos a lo mismo. El camino espiritual pasa por un ego controlado, o controlado por el alma o controlado por una instancia superior. Y el ego no quiere, lógicamente. El ego es algo fuerte, potente, y debe serlo en una personalidad que está en el camino espiritual. Porque si no, sigue a los gurús, no sigue el camino verdadero espiritual. Por lo tanto, un ego fuerte quiere defenderse de eso, no quiere ya no desaparecer, porque también tiene miedo a desaparecer, pero no solo eso, sino que además lo que tiene es miedo a perder la predominancia, a que cuando el ego diga quiero que hagas esto, vamos a hacer esto, la otra parte diga pues no, porque está en contra de mi camino, por ejemplo. Entonces, por parte del ego es normal que haya esas dificultades de lo sigo, voy y quiero seguir ese camino, pero luego me voy poniendo trampas a mí mismo. Hoy, yo que sé, eso que digo, como que ocurre siempre con la meditación, cuando uno empieza a meditar. Bueno, espera, que aquí tengo algo, os voy a presentar. Aquí tengo al dulce, que me estaba visitando.
Y, ya lo, menudo de esto. Ha visto la cara de alguien de vosotros y se ha asustado. Bueno, ¿por dónde iba? Que ya me he despistado. Mira que soy fácil de despiste yo, ¿eh? Ahora ya me he ido del hilo. Anaís, ¿me puedes recordar, o María José, la última frase más o menos? Para... Bueno, sí, vale. El ego tiene miedo de desaparecer o de quedar secundario, básicamente. Entonces, a partir de ahí, vas así. Exactamente la última, me acuerdo, eran las pruebas. Te va a poner pruebas, digamos, eso que estaba diciendo de la meditación. Cuando uno empieza a meditar, siempre digo en los cursos para cuando alguien quiere aprender a meditar, que tenga en cuenta que le van a venir muchas pruebas, que no son... No va a venir el demonio con una tentación, con cola y oliendo azufre, no, no son tentaciones de ese estilo, pero sí pruebas del estilo de que me empiezo a meditar el primer día, me siento, me encierro, pongo una musiquita de fondo y resulta que ese día empiezan obras en la calle y empiezan con el taladro y no hay manera de meditar porque es que es demasiado ruido. Bueno, lo dejas. Al día siguiente ya no hay obras, te sientas y empieza y suena el teléfono. No le haces caso y luego suena el timbre de la puerta. Vamos, o entra un familiar y te corta la meditación preguntándote, ¿qué estás haciendo? Es que, bueno, pasan cientos de cosas de ese estilo. O empieza a picarte la nariz. O, bueno, la nariz, el pie, la uña y el pelo, todo te pica. Te vienen muchas cosas que es el ego que te les va poniendo. Te va poniendo pruebas para ver si realmente tienes constancia y lo sigues haciendo. Pues lo mismo pasa con el camino este. A la que empezamos el camino kármico de verdad, con ganas, que venga, va, voy a meterme en esto, verás cómo empiezan a pasar cosas que te dan excusas para que no lo hagas. ¿Vale? O nos ponemos enfermos, o pasamos de ello, o viene alguien que nos dice, pero qué tontería haces, o yo que sé, vienen cientos de cosas que nos evitan, o nos dan excusa para dejarlo, básicamente sería eso. Y eso es el ego, nada más. Y no hay otra manera que darse cuenta uno mismo, reflexionar, ¿por qué estoy haciendo caso de esto? ¿Por qué realmente no sigo mi camino? Lo que sé que tengo que hacer. Bueno, pregúntate si lo crees de verdad, porque si lo estás haciendo o lo intentas hacer porque te lo han dicho, imagínate que me vienes a mí a hacer una interpretación, una asesoría, y te digo que tienes que aprender, sale el camino, yo qué sé, el camino del desapego, anda, el del nodo norte en la casa 8. Te toca el camino del desapego. Y tú, como me haces caso, porque crees en mí, vas y lo intentas. A ver, siéntelo. Si de verdad te das cuenta lo que te he comentado, de cómo eras de joven, lo que venía de otra vida, lo que vienes a hacer ahora según esto, y te das cuenta que eso encaja en la historia de tu vida, y te das cuenta que ya tienes deseos de verdad de aprender eso, ya los tienes, entonces sí, ponte firmemente. Y ahí es donde puede que empiecen las pruebas esas. Pero cuidado, no sigas ese camino, no lo intentes si no lo sientes de verdad. Es mejor que pierdas unos años, teóricamente perder, ¿vale? Unos años siguiendo el otro camino, cualquier otro que no sea ese, que teóricamente es el tuyo, pero que cuando cojas el tuyo sea porque lo sientes de verdad, porque entonces avanzarás de verdad. Si no, tú puedes estar 20 años esforzándote teóricamente en seguir un camino y tu ego ir poniendo todas las trabas posibles, con lo cual no vas a conseguir nada. ¿Vale? O sea que para mí la respuesta genérica, porque insisto, cada persona tendrá otros añadidos, ¿vale? Pero casi todos estarán en la base en la base estará el ego que no quiere que avancemos espiritualmente. Vamos a ver, ¿cómo os habéis quedado? ¿Suficiente para este tema o tenéis alguna pregunta? ¿No? Vale, lo veis más o menos claro, vale. Lo siguiente es aclarar un poco lo del libre albedrío. Así, con un poco de suerte, en media hora hemos terminado la charla. A ver, se dice, lo he dicho yo miles de veces, y es cierto, pero hay que vigilar, ya lo he comentado antes, pero así por encima, porque es cierto y es falso a la vez.
¿Existe el libre albedrío? Sí, sí, ¿vale? Tenemos libre albedrío. Pero tal como se suele sobreentender el libre albedrío, es erróneo. A ver, según qué filosofía ya te dice que no existe el libre albedrío, pero o te lo dicen de otra manera. Por ejemplo, la Cábala te dice que el ser humano no tiene libre albedrío hasta que ha decidido, bueno, que se le ha despertado lo que se llama el punto en el corazón, nosotros llamamos la primera iniciación, y ha decidido conscientemente evolucionar, seguir hacia arriba, hacer la gran restitución en la Cábala o eso, seguir a las iniciaciones a nivel esotérico. O sea, cuando uno ha decidido decir sí a Dios, para que nos entendamos, al alma, a nuestro espíritu, a Dios, cuando ha decidido decir sí, es cuando empieza a tener libre albedrío. Fijaos, eso por ejemplo lo dice la Cábala, ¿no? También es cierto lo que he comentado antes sobre el ego. Mientras no estamos en el camino espiritual, el ego es lo que se va desarrollando y mientras no tenemos ese ego totalmente desarrollado y fuerte, no tenemos libre albedrío. Nos dejamos llevar por lo que hay. Con lo cual, da igual que la frase existe el libre albedrío sea contestada con un sí o con un no. Para esa persona es no. No existe capacidad real de decidir uno mismo. Porque ¿qué significa libre albedrío? Decidir yo lo que quiero hacer. Pero ¿quién es ese yo que decide? Si es mi cuerpo físico y él decide que quiere pues comer y a lo mejor eso lo que hace es que me engorde más de lo que ya he engordado, pues entonces no creo yo que mi yo pueda pensar que decido, de verdad, que tengo libre albedrío. En realidad es mi cuerpo el que está mandando. Si resulta que son mis emociones las que mandan, aunque yo como persona pueda pensar que iría bien hacer tal o cual cosa, pero si mis emociones provocan ataques de rabia o de celos o de lo que sea, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Yo decido nada? Aquí, por mucho que diga, yo no puedo decir, yo decido tener celos. No es cierto. No es cierto en absoluto. Ni decido comer, ni decido tener celos, ni decido nada. Mis otros cuerpos, mis devas, deciden por mí. Fijaos. Entonces, si yo tengo una mente que constantemente está pensando y no logro pararla, por mucho que yo diga, quieto, que ahora quiero concentrarme en esto, ella sigue yéndose por ahí. Yo no tengo libre albedrío. Quien manda es mi deva mental. Fijaos, es que es otro. Forma parte de mí, pero es otra entidad quien manda, no yo. ¿Dónde está el libre albedrío? No existe. A partir de que uno ya se controla mínimamente, puede empezar a decir, vale, ahora yo decido que la mente se calla o que las emociones se controlan o que mi cuerpo se va a tomar el fresco y hago yo lo que siento que tengo que hacer. A partir de ahí. Con lo cual ya es un nivel bastante elevado, ¿eh? Bastante elevado dentro del mundo espiritual. De hecho, se dice que no se tiene libre albedrío hasta que tienes la primera iniciación. Porque entonces ya has decidido, mi camino es hacia arriba, quiero evolucionar y tengo que empezar a controlar primero de todo el cuerpo físico. Y a partir de ahí ya vamos a trabajar con las emociones. No tienes un libre albedrío 100%, pero sí ya puedes empezar a decidir tú, tu yo. Esperad que me están enviando mensajes ahora. Vale. Entonces, ¿veis cómo el libre albedrío empieza de verdad cuando tú ya eres tu alma a través de ti? Cuando logras que tu alma realmente sea la que decide, ya te has reunido con tu verdadero yo. Ese verdadero yo, claro que tiene libre albedrío. En todo, pero es el alma. Ya no es ni la personalidad, es el alma. En esa etapa intermedia en la que nos encontramos, en que todavía el alma no gobierna del todo, pero sí a veces sí que tenemos un libre albedrío limitado. Hay momentos en que es verdad que nos controla otra entidad, quien sea, y otras en las que somos nosotros mismos quienes nos controlamos, mandamos y decidimos. Pero veis cómo esto, no vamos a explicar esto a alguien que te pregunta en una asesoría, pues ¿de verdad tenemos libre albedrío? ¿Podemos cambiar las cosas? Si le explicas eso, pues aparte de salirle humo por las orejas, lo que vas a conseguir es que no vuelva más contigo, porque le vas a liar. Entonces, la frase, ¿hay libre albedrío? Sí, porque es cierto, hay. Haberlo, haylo. Tenerlo, ya no lo sé, pero haberlo, haylo. Entonces tú dices que sí y además estás diciendo cierto que como un futuro, esta persona también la tendrá
ese libre albedrío, seguro, ¿vale? Sí, pero más que libre albedrío es poder de decisión, pero no libre albedrío como tal. ¿Cómo lo defines tú como libre albedrío, pues? El poder de decisión es que, para mí, el momento que o decide mi cuerpo porque quiere ese helado, o decide mi niña interior porque quiere poner la música a tope y bailar cuando hay que estar quieta, es ese, a ver cómo te explico, son todos esos cuerpos que forman que María esté aquí. El libre albedrío para mí es que cualquiera de ellos pueda decidir. Yo decido en qué momento saco a mi niña, decido en qué momento soy la persona de 47 años que soy ahora, o yo decido cuánto sale la mujer que me estoy haciendo o la que han querido mis padres que sea. Vale. Eso, para mí el libre albedrío es eso, decidir cuál de todas esas partes que forman la María que yo soy salga adelante. Bueno, es otra manera de definirlo, sí. Sería el decidir tú qué es lo que quieres expresar. Yo ahora decido que quiero expresar una emoción o un niño interior o hacer caso a mi cuerpo o a mi mente o a lo que sea. Bueno, más o menos es lo que he dicho antes, eso sería el libre albedrío, pero ese es, como mínimo, la personalidad que decide sobre los cuerpos. Si no, es el cuerpo el que sea el que decide. Pero claro, bueno, sí, a partir de ahí es donde habría lo que llamaríamos el libre albedrío. Pero precisamente tiene que ser que ya está integrada la personalidad, ya es la que manda y que está por encima de los tres cuerpos, por lo tanto por encima de la mente también. Entonces, yo, por ejemplo, cuando leo alguna carta no me han dicho tengo el libre albedrío, pero sí que hay gente que te dice, pues es que entonces está todo escrito. Tipo, claro. Las elecciones las haces tú. Sí, sí, pero ves, es ahí donde lo que estaba diciendo es que a nivel de trato con la gente, digamos, de la calle, ¿no? La que te va a venir en una asesoría, ahí tenemos que tener esa especie de doble lenguaje en el cual es verdad que le decimos la verdad que existe el libre albedrío, tú lo decides, pero que en realidad muchas de esas personas no deciden. Deciden sus cuerpos, pero ella como personalidad no, porque todavía no la tiene integrada. Pero eso no se lo podemos decir, lógicamente. Hay que decirle que sí. Claro, ¿no? Y además que sería mentira porque todavía no pueden algunos de ellos decidir así. Entonces, les pones en el camino de que tomen decisiones. Les dices, se puede cambiar todo, es verdad, en la carta astral, numerología o lo que sea, ¿no? Hasta en el tarot se puede hacer. Decidir que lo que ha salido, tú lo cambias, ¿vale? Pero claro, tiene que ser una decisión conscientemente hecha y que involucre a la personalidad como mínimo. A poder ser más arriba mejor, pero al menos la personalidad. Porque si no, es simplemente, ay, mira, me dicen, en el tarot, o en cualquier otra cosa, pues igual, en el tarot me dicen que, yo qué sé, la persona, bueno, voy a conocer a una pareja, pues me lo invento ahora, y como mi cuerpo de deseos lo desea, pues apoya todo eso, pero a lo mejor luego resulta que mi mente se da cuenta que esa persona a la que yo quiero, etcétera, no me va a ir bien, pero me dejo llevar por los deseos. Eso no es decidir realmente, eso es dejarse llevar por los deseos. Y como eso, cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí está la lucha que tenemos todos de lograr darnos cuenta de hasta dónde somos nosotros los que de verdad decidimos. A ver, nosotros siempre lo somos, pero la parte más elevada de nosotros, no simplemente uno de nuestros cuerpos, lo que decíamos, uno de los devas que forman nuestros cuerpos, que es el que manda en ese momento. Entonces, si nos dejamos llevar por ello, pues eso, simplemente que no somos seres humanos, somos animales, o somos, bueno, algo, pero que no estamos todavía en la etapa de integración del ser humano, y mucho menos en un camino espiritual. Pero eso, ¿libre albedrío existe? Sí. Por eso yo también me he dado cuenta que en la interpretación de la carta astral, yo siempre lo digo, todo se puede cambiar, etcétera, y por desgracia, muy a menudo, al cabo de años, me viene alguien que le interprete la carta hace mucho tiempo y me dice como encantada, como qué contenta está, diciendo, es que lo acertaste todo. Y yo casi me hundo en depresión cuando me dicen eso. Sí, a ti te hace gracia, Anaís, pero la verdad,
un astrólogo normalito supongo que estaría encantado. Mira qué bien, ya tengo una fan para toda la vida. Y me va a dar dinero y todo eso, ¿no? Pero es que eso no es lo que yo busco. Lo que yo quiero es, si tiene un problema posiblemente previsto, porque hay una cuadratura que se le activa, un rojo, una línea roja, etcétera, pues que pueda decidir, vale, esto es una posibilidad de que tenga un problema ahí, de dónde viene, que es lo que yo intento explicar, tiene ese problema psicológico, hay que arreglar, yo qué sé, esa pelea que tienes con la madre o con el padre o contigo misma, y si lo arreglas, cuando venga esa cuadratura, puede que pase alguna cosa, pero será leve o incluso simplemente será un acontecimiento que tú no verás ni negativo ni positivo. Ay, mira, ha pasado esto y ya está. Pero si no lo has aprendido, si no has arreglado esto, resultará que ahí habrá un conflicto, que puede ser más o menos grande, pero habrá un conflicto. Claro, cuando alguien, después de que yo la haya interpretado, aconsejado, etcétera, años más tarde me viene y me dice, sí, 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 tenía la razón, me pasó esto, esto y esto, ella me lo dice como para quedar bien, diciendo, mira qué bueno eres de astrólogo. Y yo digo, qué malo. Sí, bueno, astrólogo lo soy buen astrólogo, pero soy un mal asesor. O sea, no llegué a ti, no logré explicarte cómo salir de ese agujero, de ese problema. Vale. Al principio me sentía mal de verdad, ¿eh? Ahora ya no, porque ahora ya me doy cuenta que, claro, a ver, depende de la persona. Siempre habrá personas que lo tienen más fácil, otros más difícil, y encima hay personas que es que ni les interesa cambiar. Entonces, vienen a que les digas el futuro, ya se lo has dicho, tú has dicho que eso no es un futuro, pero es igual, para ellos has dicho su futuro. Y están encantados si les pasa, aunque sea algo malo, porque ya tienen un patrón de vida, ya tienen algo que seguir. Mira, el año que viene toca una enfermedad, el otro un accidente, el otro me quitan la casa, el otro lo recupero todo. Y así ya tienen la vida montada. Yo, esa estructura de seguridad que te da el saber lo que puede pasar, nunca la he entendido. Para mí es al revés. Es como ir al cine, seguir yendo al cine después de que te han explicado todo el argumento y el final. La verdad, a mmí no me interesa eso, pero sí que ocurre, es que a mí me ha pasado muchas veces. ¿Dónde está el libre albedrío ahí? Pues en el alféizar de la ventana, supongo, pero o guardado en la nevera o dentro del armario. Porque no, sí, existir existe, pero no se ha usado, ¿vale? Y tampoco lo digo en el sentido de querer criticar, en el sentido, oh, qué malas son esas personas. No, 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 no. A mí me ha pasado más de una vez y antiguamente me pasaba bastante. O sea, yo entiendo que si no estás en un punto en el que puedes hacer uso del libre albedrío, es como si no existiera. Entonces, es algo que se pelean, hay discusiones filosóficas y no hay para tanto. Existir existe, pero hay que saberlo usar, hay que ganárselo. Y no lo tiene todo el mundo, simplemente no, hasta que no llegas a un punto no se tiene. Y como ese punto, que también parece que es como, ah, ya he llegado, ya estoy. No, ya nos gustaría. Nosotros hacemos así como las olas, ¿vale? Ahora estoy en el punto de que estoy integrado con el alma, entonces tengo libre albedrío, puedo decidir qué hago en mi futuro, qué va a pasar, qué quiero que pase. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Y luego viene un periodo oscuro porque nos enfrentamos con alguna historia que no tenemos arreglada del pasado, nos hundimos y allí vuelve a pasar de todo y te das cuenta que intentas conseguir algo y el libre albedrío no existe porque tú no puedes hacer nada, todo te va pasando. Dime. Pero, a ver, saber, por ejemplo, el año personal o saber el punto de la edad, ¿me escuchas? Ahora te oigo mejor, te oía muy flojo. Que saber el punto de la edad o saber el año personal no es que te estés Programando. o no. De hecho, yo he visto que hay personas que no han sabido su año y han vivido ese tipo de situaciones. O sea, si, con el año personal o con el punto de la edad. Sí, sí. Entonces, tú tienes libre albedrío de, vale, yo sé que estoy en año 9 y tengo libre albedrío para empezar un negocio, otra cosa es que funcione. Entonces está bien saber lo que vas a tener que trabajar, ¿no? Tú, María José, no has oído, ¿verdad? No, no he oído. Vale, lógico. Es que como al tener que hacerlo con los auriculares, ella tampoco se entera. Bueno, te hago un resumen. Simplemente Anaí estaba diciendo que el punto de la edad o el año personal en numerología, pues que tampoco te predicen mucho detalle, te dicen así en líneas generales y por lo tanto ahí tienes bastante más posibilidad de decidir si quieres. Si estás en un año 9 en numerología,
no es un buen año para empezar cosas, ¿vale? Pero digamos que tú puedes decidir empezar un negocio o no, tienes la libertad de eso. Pero fíjate que aquí hay una frase en la cual yo he caído muchas veces y no nos damos cuenta. Si decimos, por ejemplo, imaginemos que el año 9 es bastante taxativo en que no se puede empezar una cosa nueva. Importante, pequeñas cosas seguro que sí, pero importantes no, porque es un año de terminar ciclos, de quitarse cosas de encima, preparándose para el siguiente año, que será un año 1. Entonces sí, bien, pero fíjate que eso es casi como decir, no existe libre albedrío para nada, porque si vas a intentar montar algo, no va a funcionar. Si no va a funcionar, ¿qué puedo decidir yo? Nada, solo no montar nada, porque si monto algo es como, o sea, una cosa es decir que tú puedes hacer lo que te dé la gana y la otra es conseguir lo que quieres. Eso es diferente. Tú puedes hacerlo. Exacto. Tú puedes hacerlo. De hecho, yo lo he hecho. Yo también. Otra cosa es que funcione. No, ahí tú puedes hacerlo. Lo que pasa es que te cuesta el doble. Ya está. Bueno, te cuesta el doble o el triple o 10 veces más. O sea, podemos hacer lo que nos dé la gana. Vale, poder hacer, bueno, casi, porque hay cosas que realmente estamos totalmente limitados y no podemos hacerlo, eso es cierto, ¿vale? O sea, a ver, yo no puedo volar por mucho que quiera, por poner un ejemplo tonto, ¿no? O sea, no podemos hacer lo que queremos, pero sí tenemos una cierta libertad de poder decidir cosas, pero en realidad lo importante no podemos decidirlo, porque si nuestra alma quiere que, o en este caso lo del año 9, ¿no? Pero también es debido a que nuestra alma nos ha puesto en un nacimiento concreto, con unos nombres y apellidos concretos, etcétera. Si nuestra alma ha decidido que hoy, este año, sea un año 9, es para que hagamos esas experiencias del año 9, que son muy amplias y podemos decidir si las pasamos aquí o en Honolulu, pero las pasamos. O sea, lo que indica es que el alma te dice, tú vas a pasar eso, y el libre albedrío es que digas que sí. O sea, puedes decidir entre sí o sí, a las buenas o a las malas, pero decides pasar el año 9. ¿Entiendes? Eso no es lo que la gente entiende como libre albedrío. El libre albedrío ahí está en cómo vas a vivir eso. No en lo que va a pasar, sino en cómo lo vas a vivir, que ahí sí puedes decidir en pasarlo mal, en pasarlo bien, en pasarlo neutro, en aprender o no aprender, o hundirte más en la miseria. Ahí está, para mí el libre albedrío está no en las circunstancias, no en el futuro de lo que va a pasar, por ejemplo, porque eso en general el alma ya se ocupa de poner lo que necesitamos y siempre es bueno, aunque a veces nos duela, pero siempre es bueno, ¿vale? Sino en cómo lo vivimos. Puede ser que me cabree porque el mundo me está pues, machacando, no dejando que haga los negocios que quiera, o haciendo que lo pase mal, o que tenga una enfermedad, o yo que sé, es igual, puedo quejarme, puedo hacer todo lo que quieras, pero sí puedo también decidir aprender de ahí, partir de la base de que algo ahí tengo que aprender, buscar que tengo que aprender, y normalmente cuando ocurre eso, entonces la historia pasa más rápida, o más floja, o más rápida, en menos tiempo, con menos efectos importantes, etcétera. Pero fíjate que ahí el libre albedrío no está en cambiar el mundo, ni lo que va a pasar, ni lo que está pasando, sino cambiar uno mismo y decidir cómo reacciono a eso. Ahí sí, pero fíjate, para hacer ese cambio ya tienes que estar en un nivel. La mayoría de la gente, delante de una historia negativa, que no le va bien, la que sea, no reacciona decidiendo cómo lo va a vivir. Ya se sabe, si me han estafado dinero, pues me han estafado dinero y a ver si le puedo estafar yo a él. O a ver si puedo lograr que me lo devuelva y pelearme y no sé qué. Es reactiva, reacciona a eso, pero nunca planteándose que puede haber otra manera de reaccionar. Y entonces, por eso digo que libre albedrío no tienen, pero podemos tener, y es en cómo reaccionamos nosotros. Y ahí es donde otra vez el ego no nos deja muchas veces. Volvemos a la misma de la primera pregunta, que es a ver si yo, encima que me ha robado, tengo que darle las gracias. Eso lo he oído así de veces, ¿eh? No en el robar, en muchas cosas. Da igual. Es que esta persona me está machacando, me ha insultado, es que mi madre o mi padre me trató mal. A ver, si yo le digo, pues tienes que perdonarlo, entender que hizo lo mejor posible, que no sabía más,
que es un actor en tu vida y dale gracias porque ha hecho ese papel para que te des cuenta de que lo que tienes tú. Uy, cuando digo eso, ya entonces, bueno, me sacan ya la espada, el sable y la metralleta si pueden. Porque duele. Yo reconozco que a mí me dolió cuando me decían cosas de ese estilo, al principio. Luego no me lo creía y ya está, así no me dolía. Es otra manera de escaquearse de ese problema. Ah, no, yo no. Eso es que lo dicen estos que son unos pirados. Vale, perfecto. Yo me volví científico del todo, entonces ya no tenía que creer en nada de esas tonterías. Pero bueno, con el tiempo empieza a darle vueltas a la cabeza y acabas dándote cuenta que, ostras, es que es verdad. Porque te miras con los años, los cambios que has hecho, y allí vas viendo, ostras, es verdad. Con la objetividad que te da el saber que tú ya no eres ese. Eso también va muy bien. Uy, mira cómo era yo en ese momento. ¡Oh, qué gilipollas! Entonces, bueno, puedo entender eso. Y entonces sí que mirándome más ahora puedo decir, a ver, si yo era tan gilipollas antes, cuidado que a lo mejor ahora también lo soy. Entonces, vale, vamos a escuchar un poco ese tema a ver por dónde va. Que cuesta, pero se puede hacer perfectamente. Bien, se ha cortado, me parece. Ah, no. ¿Tú me oyes, María José? Porque se oye tutut. Vale, se ha cortado, sí. Ya volverá a llamar, sí, sí puede. Porque eso del WhatsApp, no sé si tiene una limitación de tiempo, yo creo que no. Pero bueno, estaba llamando por WhatsApp, ya llamará, supongo. Bueno, a ver, no sé, me parece que el tema del por qué encontramos, no queremos hacer el camino. Ups, pues sí. Hola, María José. La conexión, no sé Sí, hemos empezado aquí a oír pup, 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 pup. Decía, me parece que le he dicho algo que el libre albedrío suyo no le ha gustado. No de ti, del teléfono, me refería. El teléfono, sí, sí. Vale. Bueno, estaba diciendo que me parece que las dos respuestas, estas dos preguntas las hemos comentado bastante bien. No sé si lo del libre albedrío queréis comentar alguna cosa más, pero por mí yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Bueno, pues a ver qué hora es. Son las 9:30. En pocos minutos se terminaría la hora. ¿Hora y media ya? No, no, 1 hora. Vale, qué susto. Es que ya no me doy cuenta del tiempo que pasa. Lo digo por si tenéis alguna pregunta. Y tú, por ejemplo, Juan Miguel, tú que nos escuchas por el chat, si quieres, puedes decir algo o hacer alguna pregunta que se te ocurra, aunque no tenga que ver con estas preguntas que hemos hecho, bueno, esos comentarios sobre los temas que hemos hablado ahora. Aprovechad. En nombre de todos los buscadores Violeta, os conmino a que preguntéis algo interesante. ¿Qué tal, María José? ¿En Suiza qué? Muy bien. Muy interesante, la verdad es que muy interesante. Me hace siempre pensar mucho. Luego estoy durante la semana pensando en las cosas que dices y comentas. Pues espero que no te dé dolor de cabeza, porque a veces... No. Bueno, yo hoy me encuentro bastante fino. Es que hay días en que suelto cada parrafada que es para tomar gelocatil cuando se termina. No, para nada. Bien. ¿Habéis visto esa videoconferencia que he colgado? Perdón, videoconferencia. La conferencia Hijos del Universo, la he colgado. La di el otro día, el viernes, en Cambiem, en la asociación, y habla sobre la conexión que tienen todas las cosas en la Tierra para que la vida pueda existir, desde un punto de vista científico. Que siempre se habla a nivel místico, como nosotros hacemos, ¿no? Filosófico, espiritual, pues que Dios protege, quiere la vida, yo qué sé, y el alma y todas esas historias. No nos planteamos nada sobre cómo es que funciona el universo a nivel físico, ¿no? A nivel energético y físico. Y la ciencia está demostrando, y hace tiempo, que todo está interrelacionado de tal manera que nada hay por casualidad. No hay casualidades. En la Tierra hay vida por una serie de razones, no la voy a explicar ahora porque si para eso ya escucháis la conferencia, está en mi canal de YouTube, ¿vale? ¿Cómo sí. se llama la conferencia? Hijos del Universo. Ya lo veréis. Lo digo porque creo que vale la pena. Tener paciencia, dura hora y algo, ¿eh? O sea, también porque intento explicarlo todo con algunas imágenes que no creo que se vean tan bien así en vídeo, pero bueno, la explicación sí. Lo digo porque es algo que... sí, aprovecho para decir algo.
a todos los buscadores, los que ahora estáis ya aquí y a los que luego más adelante me escuchéis. Por favor, trabajad el quinto rayo. Anaís sabe qué quiero decir, se ha quedado ahí parada y dice, ¿y ahora de qué va este? Sabes de qué quiero decir, ¿no? El quinto rayo, El y si tema no... que está sacando ahora de, bueno, lo que está pasando en España, lo del Amazonas, lo del plástico, ¿no? Sí, Todo sí, en esto. todo, sí. Todo en general de decir, a ver, sí, pero a ver, ser realista de que lo del plástico y lo de Amazonas lo están haciendo por X motivos, de que a ellos les interesa económicamente o lo, Sí. esto. No, Que es bueno... que me doy cuenta que es que la gente son, voy a decir, tan inútiles que se creen lo que dicen las noticias. Es que Sí, siquiera exacto. filtrarlo, o La sea, gente se cree lo que dicen las noticias, sí. sin decir, a ver, vamos a darle un poco de sentido común. Exacto. Sentido común. Quinto rayo, usar la mente. Discriminar, que no es la palabra discriminar negativamente a personas, ¿vale? Sino usar la mente para discriminar lo correcto de lo incorrecto, lo que es paja de lo que es esencia, lo que ahora se llaman fakes, noticias falsas de las noticias verdaderas. Usar la mente, usarla. El quinto rayo es necesario para todos los que sean espirituales. La ciencia es necesaria, la mentalidad científica, dejémoslo así, para que no confundamos con los científicos que luego, claro, es que los científicos niegan la espiritualidad, vale, muy bien, esos son científicos fanáticos del quinto rayo, vale, pero eso no importa. El quinto rayo es la ciencia, la mente, la razón que permite entender el mundo, y si no hay razón, no hay verdadero camino espiritual, porque el camino espiritual hay que seguirlo por el corazón y entenderlo con la mente. Si no se entiende con la mente, mal vamos, porque entonces vamos a caer en el fanatismo, en seguir a alguien porque lo ha dicho alguien, sea quien sea. Entonces es importantísimo, porque todos los follones que tenemos en el mundo actualmente vienen casi siempre de un problema emocional, más o menos fuerte, más o menos arraigado, pero es un problema emocional, no suele ser el mental. Es el emocional, yo soy mejor que tú, o tú eres mejor que yo, o me has ofendido, o da igual. Incluso cuando es por más dinero, menos dinero, más poder o menos poder. Sigue siendo respuestas emocionales. Entonces, los espirituales, los que estamos intentando crear un mundo mejor, ser mejores nosotros para ayudar a crear un mundo mejor, necesitamos usar los 7 rayos, todos. Pero uno de ellos, importantísimo ahora, sobre todo con ese machaque que hay de falsas noticias y de malos entendidos, es el quinto rayo. Antes que creerte algo, simplemente di, puede que sea verdad, puede que no. Cuando lo entienda, lo aceptaré. Punto. No lo aceptes simplemente porque te cae bien, porque te lo dice alguien importante, porque no. Y no quedas, bueno, es que claro, no puedo decidir, bueno, pues no decidas. Tómalo como hipótesis de trabajo. Si una cosa crees que puede ser cierta, pero no estás seguro, vale, pues acepta que puede ser verdad, pero sin agarrarte a que es verdad seguro, simplemente a lo mejor sí, a lo mejor no. Y en lo que valga la pena, contrasta, busca nuevas informaciones, busca otras fuentes de la noticia o de lo que sea para enterarte. Eso de las broncas que estoy grabando también en mi canal de YouTube, que lo que intento es pegar broncas a los espirituales que se lo creen todo, va por ahí. Pues, pincha un poco, puñetas, que te cuelan que la luna es azul y sales corriendo a mirar por la ventana, a ver si la ves azul. Y lo que vas a ver azul es el frío, el morado que se va a poner la cara, si hace frío, pero otra cosa, ¿no? Pero como todo eso es que yo no doy abasto a pensar que cómo coño podrías cortar todas esas historias, la extensión, la humanidad está ascensionando, vamos a pasar a la quinta dimensión, no nos vamos a enterar, pero nos vamos a volver transparentes. Yo qué sé, si te dicen cada cosa, es que yo me encuentro con charlas que doy y que me salen con... ya os digo, en esa charla de los hijos del universo, entre los que había, ¿vale? Yo empiezo diciendo una frase, la Tierra es plana. Bueno, no hago un spoiler porque solo es el inicio, ¿vale? La Tierra es plana. Y me quedo callada. Y vi que había alguien que asentía. Y yo pensaba... Pero es que ha salido en la tele, no, es que hay un grupo
Sí, Salió en sí, la los tele. terraplanistas. Ya Hay lo sé, un grupo claro. que están con esa idea y bueno, lo están demostrando. Pero esta persona no era así, era alguien que sí, había oído hablar que había gente que cuestionaba que la Tierra fuera redonda y entonces cuando yo dije con toda la seguridad, la Tierra es plana, primera frase de la conferencia, y veo que hace, yo esperaba ver que todo el mundo se quedaría, ¿qué coño dice este? Y no, algunos, vaya, muy poco, la mayoría sí que quedaban, ¿y qué dice este? ¿No? Pero había alguno que asentía, yo dije, oh, y está aquí, ya tenemos a uno por aquí. Y pues eso, vas a cualquier conferencia de estas que te dicen verdaderas burradas y está lleno de gente. Y todos son de buena intención. Llamaríamos gente que está en el camino de crecimiento personal para ir al crecimiento espiritual, pero no tienen personalidad propia. No se lo plantean, le dice a alguien algo con seriedad y con teóricos argumentos, ¿vale? Y ya ¡pah!, se lo creen y ya está. No lo pasan por la mente. Por eso insisto en que al menos vosotros no caigáis en esto, ¿vale? A mí lo A que me ver está... si... Bueno, esto es una tontería, ¿no? Pero así, no veo la tele porque, bueno, a veces para informarme, pero así, bueno, a veces... Ahora lo que me pongo alguna vez, alguna serie. Y ahora me ha dado por la del Águila Roja. Ah, Y cómo ves cómo lo de arriba manipulaba a la plebe y cómo se creían cualquier cosa. Claro, luego está el Águila Roja que usaba el quinto rayo, que ahora, claro, ahora lo veo, yo lo veía hace 10 años. Hace 10 años, no conocía ni los rayos, ni sabía. Y el Águila Roja representaba el quinto rayo, que él es racional y él tiene que entenderlo todo, ¿no? Y no se cree cualquier cosa de lo que le diga pues el Estado. Y es lo mismo, pero ahora hace sí, pasa lo 400 mismo. años. Pero es que ahora mismo hacen lo mismo, lo que pasa es que más escondido o que, no, o, claro, nosotros no lo vemos. Pero es lo mismo. Eso es un buen ejercicio, ¿eh? Creo que ha hecho Anaís de coger, ver una serie, puede ser una peli, una serie, lo que sea, ¿vale? E intentar aplicar los rayos a la manera en que se mueve cada uno. Claro, sí. Y Luego, si aparte ves que a Saturn, aprende, es que te si has das visto la cuenta de serie, si has que... visto la serie de Águila Roja, Saturn, el escudero, es Sí, el sexto rayo. O sea, es el el sexto... rayo total, el escudero de eso, ¿cómo se llama? El águila roja, eso. Águila Roja, sí. Bueno, pues eso lo podéis ver en una película y podéis catalogar los personajes. Sí. A ver, habrá películas o series en que no podréis, pero entonces esa es una mala película o una mala serie, porque las buenas series son las que delinean los personajes claros, y al ser claros, que son así, así y así, encajan prácticamente siempre, a veces con dos rayos, pero normalmente con uno, los encajan así. Las series esas de serie B que no valen casi nada, pues no, porque entonces les van saliendo ideas y son esas películas que no entiendo qué pasa, ni por qué pasa esto, ni de dónde se han sacado esto. Son películas malas, claro, y series también. Pero aplicar eso es muy buen ejercicio y encima, si son costumbristas o series o películas en las cuales intentan reflejar algo de verdad, aprendes muchísimo. Pues te das cuenta, ah, claro, por eso pasaba. Y te das cuenta de eso. En este caso, el águila roja es muy científico, muy racional, sin ser un científico, pero en la Edad Media no se le llamaba así. El maestro, ¿no? Sí, exacto. Y a la vez su escudero pues es del sexto rayo, eso está clarísimo. Y ves cómo la gente se le hace creer lo que quieran. Pero es que eso, ahora pasa lo mismo, de otra manera, ¿eh? Pero sí que ahora, si pueden hacer creer a miles o cientos de miles de personas que creen en la Tierra plana, que ya es, o que no se ha ido a la Luna, que es todo un montaje de la NASA, es que, bueno, cuando ves eso dices, estamos en la Edad Media todavía, a nivel de mental, no se usa la mente, se usan las emociones. Me cae bien ese, me creo lo que dice y ya está. Bueno, ¿qué os parece si lo dejamos por aquí por hoy? ¿Kim? Bueno. Muy bien. Vale, pues yo voy a ver si se ha quedado bien grabado y lo subo a internet para que todo el mundo lo pueda ver también. Empezad a pensar para el próximo mes qué tema vamos a usar, a tratar y a ver si, más que nada para eso, para que os sirva. Sí, Joan Miquel dice muchas gracias. Pues gracias a los que habéis estado aquí y a los que nos veis más adelante. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Chao. Chao.